Buenas tardes a todas y a todas. Disculpad el retraso, pero me toca a mí venir hoy de la... ¿Se me oye, no? Sí. De la Asamblea. Hoy teníamos pleno y ha sido un pleno muy importante porque es la primera vez que de estos 4 meses hemos ganado una ley al Partido Popular. O sea, de repente... Y claro, no, estaban un poco tristes porque van a tener que gobernar una ley que hemos hecho otros. Y eso es un cambio importante. Todo. Y también es muy importante para nosotros y nosotras porque nosotros tenemos 2 dinámicas. Una que es la dinámica destituyente. Decimos esto no, esto no, esto no. Pero ahora ya estamos en otra dinámica, que es la dinámica constituyente. Que es decir, esto no y así, esto no y así, y esto no y así. Y hoy es el primer día que hemos dicho esto no y así. Y es una parte importante, porque ese es el proceso de cambio. Lo decíamos, nosotros hemos cambiado la forma de hacer política y ahora vamos a cambiar el gobierno, que es una cuestión diferente. Veréis, yo voy a contaros un poco nuestra experiencia y cómo entendemos lo que está pasando y el tema de las pensiones y los mayores, que es un tema fundamental. Pensad que somos 145 diputados y diputadas autonómicos ya, o sea que estamos haciendo muchas cosas en muchos sitios. Y lo que estamos aprendiendo, la primera cuestión es que en esta dinámica constituyente que tenemos que cambiar las cosas, hay que tocar pequeñitas cosas, pero hay que tener una visión general, porque todo está relacionado con todo. Veréis, la semana pasada tuvimos un pleno especial sobre la pobreza, para intentar explicarle al Partido Popular, pero también al Partido Socialista, qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Cuando teníamos estado de bienestar hace 20 años, nosotros teníamos como 3 patas fundamentales sobre ese estado del bienestar. Uno era el tema de la fiscalidad. O sea, nosotros teníamos un sistema de pagar impuestos bastante progresivo, el que más tenía, más ponía, y sobre todo que estaba basado en las contribuciones de los trabajos estables. Algunos, muchos de los que veo aquí, veo que recordáis ese trabajo estable con una carrera profesional, como la de mi padre, que entró en una empresa y se jubiló en esa empresa. Por tanto, tenía una carrera tranquila, estable, y sobre sus cotizaciones se generaba el estado de bienestar. El segundo elemento era el acceso. Todos teníamos acceso a educación, a sanidad, a pensiones y a dependencia, que eran elementos fundamentales. No había que estar preocupándose por eso. Y había un tercer elemento que era lo que hacía el tercer sector, ¿no? Las ONGs, que era el espacio donde el Estado no protegía. Había un pequeño grupo que en la protección menor trabajaba, pero no era muy importante, hacía cosas menores. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 20 años, cuando estamos empezando a construir ese estado del bienestar, Partido Popular y Partido Socialista deciden empezar a decir que antes de construirlo lo vamos a destruir. Y no, además nos lo están explicando estos días. Si lo hacemos por vuestro bien, lo vamos a desmontar para no desmontarlo, que es lo que nos... os traicionamos para no traicionaros. Eso es lo que nos están diciendo, que es una paradoja. Te odio para quererte. Bueno, eso no funciona. Entonces, lo primero que hicieron fue hacerse trampas en la fiscalidad. Entonces, empiezan a bajar los impuestos, pero no a todo el mundo igual. Entonces, bajan los impuestos y, sobre todo, beneficia a los que más tienen y empiezan a poner los impuestos, sobre todo en las compras, en el IVA, que eso lo pagamos todos y todas. Entonces, eso empieza a disminuir. El segundo elemento es la precariedad. Nosotros, que teníamos una economía difícil, tú podías competir por arriba o competir por abajo. Por arriba, Dinamarca decide subir los salarios, invertir en I+D, empezar a pensar en otro país, y aquí se decide que vamos a hacerlo al revés, que vamos a hacerlo como en China. Entonces, bajamos los salarios, precarizamos los contratos y empieza a bajar. ¿Cuál es el problema de esto? Que nuestro sistema, que está basado en unas cotizaciones estables, deja de estar basado en unas cotizaciones estables. Y si además le has bajado el impuesto a los que más tienen, pues empiezas a tener un problema. Y lo que se genera es una fractura en nuestra sociedad. Una fractura que está de los 40 para abajo, de los 40 para arriba. La gente de 40 para abajo tiene una vida precaria, o sea, precaria. No ha sabido lo que es un contrato... No tiene vida. No tiene vida, no tiene futuro, no tiene expectativa de futuro. Y de 40 para arriba queda la gente que ha tenido una vida laboral larga y los pensionistas. ¿Qué es lo que pasa? Que los que están de 40 para abajo, que empiezan a tener, ¿a quién se enganchan? A los de 40 para arriba. Entonces tú dices, no, si usted cobra la pensión, si yo cobro la pensión. Pero es que con lo que vivíamos antes 2, ahora vivimos 2, vivimos este. Entonces, lo que parece que no tiene que ver, que como la precariedad laboral, tiene mucho que ver con las pensiones. Porque al final la gente
Y eso es lo que somos, gente que se quiere, que se cuida y que trabaja unos con otros. Entonces, al hacer esto, pues tus hijos, tus nietos acaban en una situación muy complicada. Cuando esta fractura, cuando llegamos a la asamblea, nos ofrecieron unos ordenadores, ¿no?, para trabajar. Eso es para contarlo con calma. Pero entonces, alguno de los compañeros más jóvenes decía, vamos a renunciar a los ordenadores. Y yo pregunté, ¿por qué? Yo nunca he trabajado en un sitio donde haya tenido que poner el ordenador. Y él me decía, es que yo nunca he trabajado en un sitio en el que no haya tenido que llevarlo. Esa es la fractura de hacia arriba o hacia abajo. Y los de abajo, ¿qué hacen? Se cuelgan. En los de arriba, se cuelgan en los de arriba. Entonces las pensiones que daban para una cosa, dan para otra. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso, y que en la medida que te congela la pensión y tienes más demanda sobre tu pensión, pues tienes un problema. Problema serio. Entonces, aquí tenemos que poner una solución, porque esto lo que está generando es un problema de desigualdad. O sea, lo que tenemos ahora mismo es una sociedad que se va haciendo separada, y que parece no tener fin. El otro día, cuando les explicábamos el tema de la pobreza, ellos nos sacaban los números de pobreza. Y nosotros les decíamos, no, esto no es así. Hay que dar los números de pobreza y los números de riqueza. Porque si no, no entiendes lo que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando? Que en los últimos 5 años el salario medio ha bajado un 7%, está en 15.500 euros, es la media, el salario bruto medio del país. Sin embargo, estos 5 años, el salario de los del IBEX 35 ha aumentado ese 7% y está en 262.000 euros, como medio. Entonces, nosotros somos más pobres, pero el número de ricos ha crecido en la Comunidad de Madrid un 13%. Si se me oye, ¿no? Sí, yo no necesito. Pero no podemos entender lo que está pasando si solo miramos abajo. Lo que está produciendo es una polarización de la sociedad, y esto hay que parar. Nosotros lo contábamos, yo trabajé una temporada, un par de años aquí en Orcasur, y hacíamos estudios, hicimos un estudio sobre cómo funcionaba la desigualdad. Entonces, ¿cómo funciona la desigualdad? La gente lo que hace es, tú tienes una economía familiar, costes fijos, costes variables. Entonces, cuando empieza a irte mal, tú empiezas a bajar tus costes variables. Dejas de ir vacaciones, dejas de ir al cine, luego no te tomas una caña, luego ya ahorras lo que puedes, luego ya lo que puedes, luego ya lo que puedes. Cuando ya no puedes más, empiezas a trabajar tus costes fijos. Ahorras hasta que ya no puedes más. Entonces, hay un momento en que empiezas a pasar costes fijos a costes variables. Por ejemplo, lo primero que pasa a la gente es los libros de texto, que es un coste fijo para un padre. Pero yo, si no puedo, yo sé que mando a mis crías al colegio sin libros y el sistema lo va a resolver de una manera o de otra. Pero he pasado de un coste fijo, que es mi responsabilidad, a dejarlo pasar. A partir de ahí, ¿qué hace? Hoy ha vuelto. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es, tú quitas el internet, porque te parece un gasto, pero tus hijos ya no se conectan al instituto. Y empiezas a hacerles bajar. Cortas la calefacción, puedes vivir sin calefacción, dejas de pagar las medicinas. 1 de cada 10 madrileños y madrileñas ha dejado los últimos 4 años de seguir sus tratamientos, pues no puede pagarlos. Cambias tus hábitos de higiene, ya no te duchas todos los días, porque no puede ser. Pues es un día sí y otro no, dos no y uno sí, hasta llegar a lo que hacíamos cuando yo era pequeño, que mi madre nos duchaba una vez por semana. Bien, pero es así, y de ahí cambias tus hábitos alimenticios. Nos dicen la gente en los bancos de alimentos que ahora se prefiere comida de microondas que garbanzos, porque la comida de microondas es más barata. Y una cosa importante, cuando tú estás ya en este nivel, una comida de microondas no requiere un día de futuro, no necesita un proyecto, y un cocido necesita un proyecto de un día, que es colocarlos en agua, buscarme una patata, buscarme una zanahoria. Y en este nivel yo ya no tengo futuro, ni tengo expectativa. Y por tanto, lo que hago es, yo doy de comer a los míos y hasta los siguientes. Y de ahí la gente empieza a jugar con su tesorería, pago la luz y no pago el agua, empiezas a jugar hasta que no puedes más, cortas el gas, cortas la luz, cortas el agua, y lo que dejas de pagar lo último es la vivienda. Que cuando ya pierdes tu vivienda es lo peor. ¿Qué ha pasado? Que la gente que teníamos en la Comunidad de Madrid viviendas para acoger a esta gente, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Vendérselas a un fondo buitre. Entonces, la espiral hace así, y es una espiral que afecta a los pobres, pero también afecta por arriba. Hay gente que empezó con la crisis teniendo vacaciones
en el extranjero y ha salido con vacaciones en el pueblo. Gente que empezó con vacaciones en el pueblo y sale sin vacaciones. Gente que empezó con extraescolares y sale sin extraescolares. Gente que empezó pudiendo pagar a sus hijos y a sus hijas la universidad y sale sin poder hacerlo. Entonces, la espiral de pobreza, de desigualdad hace esto. Y esto es el problema que nosotros tenemos. Cuando eso pasa, los que están peor se enganchan a los que todos tienen. Hace 15 años las pensiones eran lo medio. Luego pasamos por que los mileuristas eran unos pobrecillos. Y ahora ser mileurista y tener una pensión es un lujo. Y los que están más abajo se enganchan a los mileuristas y a las pensiones. Y el problema está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cortar esto. Y no solamente es tocar, sino cambiar la forma. Y lo que hay que hacer es achatar, colocar un suelo para que nadie pueda bajar y colocar un techo, porque el que más tiene que poner. No estamos... Yo tengo un amigo que me dice, que es muy simpático, me dice, hay gente de Percebes y Mercedes y hay gente de chuletas y furgonetas. Nosotros no estamos en contra con que haya gente de Percebes y Mercedes. Lo que no estamos de acuerdo es que alguien se pueda quedar sin furgonetas y sin chuletas. Entonces, si aseguramos esto, que además no es que sea lo mínimo, sino que es lo que a nosotros nos gusta, no importa que haya, pero tiene que haber un techo la desigualdad, porque si no, todos estamos perjudicando. Y ahora mismo la gente mayor que tiene una pensión está siendo muy perjudicada porque empieza a tener un lastre que no soporta. Entonces, tenemos que cambiar. Mi sobrino tenía yo recuerdo hace unos años un Game Boy, de esas ya no casi no existen, pero tenía un juego que era un juego maléfico donde había un avión que tiraba gente con paracaídas y había unos camilleros que la recogían, ¿no? Entonces, eran 3 procesos. Un sistema que echa gente que tiene que aprender a caer de pie porque si cae de cabeza se va a hacer daño y alguien que le solventa. ¿Cuál es el problema? Que la capacidad del avión de echar gente es mucho más que la tuya de colocar camilleros. Y cuando ganabas un nivel, parecía que ya habías ganado y la máquina te decía nivel 3. Entonces pasabas al siguiente nivel y el sistema es más capaz de soltar, de bajar la gente en la espiral. Esto es lo que hay que parar. Pero hay que pararlo en seco. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Abordar los temas en global. ¿Qué estamos haciendo ahora desde las asambleas? Tocando temas, pero no es suficiente. No es suficiente con haber cambiado la política. Nosotros tenemos que cambiar los gobiernos. Veréis, estos meses que hemos estado hemos aprendido varias cosas. La primera es que hemos entendido cómo funciona esto, que ya lo sabíamos, porque todos desde aquí lo sabemos desde la experiencia, pero le hemos puesto nombre. La segunda es que nos damos cuenta que tenemos más capacidades que los que están ahí haciéndolo. O sea, cualquiera de los que estamos aquí podría estar gobernando la Comunidad de Madrid. Porque nosotros gobernamos como si tuviéramos nuestra casa. O sea, tú en tu casa no se te ocurre tirar las cosas ni estropearlas. Entonces, nosotros gobernamos como si estuviéramos gestionando nuestra casa, como si estuviéramos cuidando a nuestros hijos y a nuestras hijas con la ciudadanía y le explicamos a la gente con claridad cómo se lo hacemos con los amigos. Entonces, como somos gente normal, con capacidades, tenemos más capacidades y lo estamos viendo. No os imagináis lo que vemos ahí. La segunda cosa que hemos aprendido es que hay dinero. O sea, ¿hay dinero? ¿Estamos en austeridad? Sí, ¿no? Hay dinero, claro. Cuando nos dicen no hay dinero, lo que nos quieren decir es de lo que ya tenemos presupuestado para ti, no se toca, no queda nada más. Veréis, os voy a contar una historia muy interesante que es la de la Ciudad de la Justicia. Cuando empiezan a hacer la Ciudad de la Justicia cuesta, lo presupuestan en 1.250 millones de euros. Arreglar la justicia cuesta unos 200 millones de euros, porque cuando tú preguntas a la gente de la justicia lo que demandan son ordenadores, personas para abrir los juegos por las tardes. O sea, pero claro, eso a los que construyen igual no les va tan bien. Entonces deciden hacer una inversión en la Ciudad de la Justicia. Entonces hacen una primera inversión de 125 millones de euros. 125 millones de euros es lo que cuesta las rentas mínimas en la Comunidad de Madrid anual. Entonces deciden invertir 125 millones en una cosa que es fantasma. ¿Habéis visto el círculo ese, el edificio ese circular que han hecho? Entonces ha hecho un edificio que hace 5 años está terminado, que no lo han podido abrir y que es un derroche. Todo de diseño. De diseño es que las habitaciones son circulares y han hecho los muebles a medida. Y que como en el diseño los ascensores no cabían, y es el forense, es el anatómico forense,
Pues han hecho unas camillas estrechas para poner a los fallecidos en la posición fetal para que puedan entrar en los ascensores de diseño. Montamos una comisión para entender lo que es el despilfarro, porque lo que estamos hablando no es de corrupción, que también, sino de despilfarro, de dinero que teníamos, que podíamos haber dedicado a otra cosa y que lo han tirado. Claro, se lo han pasado a alguien para construir una cuestión que no pedíamos, que no necesitábamos. Entonces, tú vas a la Ciudad de la Justicia, ves esto, llamamos al gerente a que nos lo explique y nos enseña facturas. Han invertido ya 125 millones, facturas por 105 millones. Y le decimos, ¿y las otras 20 dónde están? Y, textual, y os ven, o sea, el vídeo está colgado. No sabría decirle. ¿Que no sabría decirle? Sí, la verdad es que... Ya sabe usted, 20 millones de euros. ¿A vosotros se os perderían 500 euros en casa? No se os pierden 500 euros en casa, pero a este se han perdido 20 millones de euros. Entonces, claro, una, sabemos, dos, están despilfarrando y ya sabemos dónde tocar. Hicimos esto es una anécdota, os cuento, ya voy a parar que se me está yendo. Es que ya me Como ya después de que nos contó que se les había dado el dinero, dijimos, ¿por qué no? En vez de hacer la siguiente reunión en la Asamblea, la hacemos en la Ciudad de la Justicia y montamos una excursión con periodistas y diputados a ver el edificio. Llegamos a ver el edificio, está todo como... Claro, no hay jardinería, o sea, las películas del oeste donde las cosas giran, ¿no? Todo lleno de conejos, está todo de conejos, no han podido desconejar y está ahí el arquitecto asustado. Entramos a ver aquel edificio, que es tirar el dinero por tirar el dinero, y hay un túnel de entrada donde entran teóricamente entraban los furgones para el forense. Bajamos al túnel y hay unas personas que están haciendo una película que se llama El túnel de la risa, y están allí todos los de Cámara Café, Arturo Val, Raúl Cimas, y entonces... Sale una persona y nos dice, ¿quién manda aquí? Y dice Lorena, que es la presidenta, una de nuestras diputadas, dice yo. Dice, es que tienen que estarse quietos, que estamos grabando una película. Y dice que somos un grupo de parlamentarios. Dice, ya, pero estamos grabando una película. Entonces, 125 millones de euros. La renta mínima de las familias de toda la región de un año han servido para que un grupo haga una película que se llama El túnel de la risa. Entonces, si no fuera grotesco y hay gente que lo estuviera pasando mal, nos haría gracia. Pero eso es lo que está pasando. 3.500 millones de euros en carreteras que hemos tenido que rescatar por las que no circula nadie. 3.500 millones de euros en hospitales y después de invertir 3.500 en 7 hospitales tenemos menos camas que antes de empezar a hacerlo. Si alguien me lo explica, yo le creo. Entonces, hemos aprendido, una, que sabemos gestionar mejor. Segunda, que sí que hay dinero. El tema es a qué dedicas el dinero. Si tú lo dedicas a una carretera que no necesitas, pues tienes un problema. Si lo dedicas a una cosa que necesitas, claro que hay dinero. Hay un tercer tema que es muy interesante que hemos aprendido, es que damos miedo. Cuando digo damos miedo, antes dábamos miedo porque parecíamos bolcheviques, ¿no? ¿Cómo era? Bolivarianos, ¿no? Bolivarianos. Mi pobre hija pequeña decía, papá, pero si tú tienes pinta de señor. Digo, ya, hija, pero ellos piensan que damos miedo. Entonces, ahora ya no damos miedo por eso, damos miedo por otra cosa, porque hemos ganado los municipios. En la Comunidad de Madrid hay 14 municipios gobernados por el cambio. El más grande, Madrid, que es el más grande del país. Entonces, da miedo, ¿por qué? Porque el día siguiente de las elecciones parecía que iba a pasar una hecatombe, ¿no? O sea, algo iba a pasar, o sea, algo va a romperse. Al día siguiente mucha gente se levantó y empezó a dar a la luz. Y luego a abrir el grifo, ¿no? Y luego se asomaba y miraba si los semáforos se encendían o no. Luego bajó, vio que el metro llegaba, no cogió el primero, ni el segundo, ni el tercero para comprobar que en efecto al día siguiente hizo lo mismo y ya, después de unos meses, igual no ha pasado nada. Y estamos en la fase de la normalidad y ahora entramos en una nueva fase, que es la fase de que no es que no pase nada, es que nosotros gestionamos mejor que tú la luz. Iba a ser más barata la luz. El otro día me contaba el concejal de Hacienda, o sea, ellos sabían, la policía municipal tenía 640 coches en renting. Cada coche valía 55.000 euros, un Megane, o sea, un coche que no, o sea, un renting de robo. Y hay 140 coches que no se habían movido nunca, porque habían dicho, bueno, ya que estamos, coge 140 de más. Entonces, claro, que han dicho, no, un momento, estos coches son caros, 140 coches que no queremos, entonces tú gestionas mejor que ellos. Y eso sí que da miedo. Ese es el miedo. Que si nosotros somos más sociales, pensamos en la gente y gestionamos mejor, a ti exactamente, ¿qué es lo que te queda? Te queda nada.
Y luego hay otro tema que es importante, que es que nuestra agenda, lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa aquí en Villaverde, es la agenda. Y que nosotros hacemos las cosas y la copian. Y si la copian es porque nuestra agenda es la agenda. Y eso es clave. Entonces nosotros ya sabemos que cuando metemos una cosa por el registro en la asamblea, la señora Cifuentes lo saca al día siguiente. Bueno, es una forma de gobernar de lejos y de demostrarnos que nosotros tenemos razón, que lo que pasa en este país es lo que nosotros que estamos aquí lo estamos diciendo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, se están haciendo muchos elementos. Eso que os contaba del IBIMA, de que han vendido los pisos al fondo buitre, lo vamos a presionar y algunos se van a la cárcel. Ya tenemos un informe de la Cámara de Cuentas que dice que lo han vendido irregularmente. ¿Sabéis por qué lo han vendido irregularmente? Porque al final, en el balance del IBIMA ponía que valían 300 y se lo han vendido a un fondo buitre por 200. Un fondo buitre que tiene una SICAP, una de estas que no pagan impuestos, compartida con el consejero de Vivienda. Que sí hay. Mira, hacemos así. Mira, esto no lo vais a ver, pero tú lo vas a ver. Hoy le hemos pasado a la presidenta en el pleno una factura porque se invirtió en los municipios en cosas que a veces no eran muy necesarias y montaron una empresa que se llamaba Arpegio para dinamizar eso. Buen rollo. Entonces cogen a sus amigos, los ponen allá a dinamizar. Dinamizar es las primeras piedras, inaugurar primeras piedras. Entonces, lo que pasa es que tienen han gastado 16 millones y medio de euros en primeras piedras. Y entonces se lo pasan a la comunidad con una factura que dice que... Esto no lo has visto tú en tu vida. No. Una factura por 16.577.162. Este papel. En una sola factura. Dice, oye, ¿qué me debes esto? Entonces se lo habíamos pedido, no nos lo ha dado. Y como Podemos es un mundo del cambio, hay un funcionario que nos ha dicho... Como esto. Y claro... pero con 16 millones y medio, ¿qué se puede hacer? Aquí estamos hablando de 5 institutos, de 7 cuarteles de bomberos, de 8 colegios. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer dos cosas. Una, levantar la alfombra, que es lo que estamos haciendo, destituir, esto no, sois unos ladrones, tú a la cárcel, lo estamos haciendo. Ya llevamos un diputado que se ha tenido que ir y dos directores generales que se han tenido que marchar. Uno, el de Justicia, que autorizó la película el día que fuimos a verla, ese, a su casa. Un diputado que no quiso declarar sus bienes, a su casa. Pero no es suficiente levantar la alfombra. Nosotros tenemos que recogerla y construir una cosa diferente. Si nosotros estuviéramos gobernando la Comunidad de Madrid, no es que diríamos, sino que nosotros sabríamos hacer esto, porque podemos hacer esto y porque estamos conectados. Entonces, ese es el momento de lo que tenemos que hacer, porque todo está conectado y si la gente mayor lo pasa mal es porque la gente joven no tiene trabajo y se engancha y entonces hay... Pero no, insisto, no es verdad que no haya dinero, recursos hay. ¿La comunidad más rica de España cuál es? Madrid. Entonces no es un problema de generar riqueza, es un problema de distribuir riqueza. Y distribuyendo riqueza mirando a los intereses de la gente. Lo pasamos. A verlo. Os lo digo en serio, ¿sabes? Esto, yo cuando lo he cogido digo, Dios mío, esto no es en mi vida. Madre mía.